Every disease in the blood, every curse in the blood, every evil that came to the generation, it will not confuse you anymore. It will not go forth anymore, because God is transfusing your blood and putting the DNA of Jesus right now, and it will go all the way into the new man, the new heart, and from today on you will think differently. You will be a new woman, new thinking, new life, new desires. Uno hacen correr a 1000, dos harán correr a 10,000. Más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Más poderoso es el que resucitó. Él está en mí, Él es mi esperanza, Él es mi viento, rompe cadenas, pudre yugo, parte maldiciones, rompe cadenas ahora, Espíritu Santo, libera al pueblo que es tuyo, libera a aquel Padre ahora en el nombre de Jesús, rompe esta cadena demoníaca, este tormento mental de depresión, suicidio, locura, todo diablo de confusión, de locura mental, de esquizofrenia, rompemos, partimos ahora y quebramos toda maldición de muerte, toda maldición de tumba se rompe ahora. Recibe el aire del Espíritu, recibe el fresco de Dios, recibe la fresca unción de parte de Dios, recibe. Son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. El pasado ya pasó. Concéntrate en lo nuevo, concéntrate en el soplo y el fuego de Dios para tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mía es la batalla, dice el Señor. Yo peleo por los míos. Yo nunca pierdo una batalla. Mía es la batalla, dice el Señor. Celebra la victoria que ya es tuya, dice el Señor. Be fortified in the spirit. Come on. Take a deep breath. Take a deep breath. The Bible says by the laying of hands, I release an apostolic anointing. I release new weapons. You see, you've been searching in the old arsenal. No. There's a new dimension. You need a new arsenal. You need a new arsenal of light, a new arsenal of revelation, new dimensions of the Spirit. The old ways, that was an old arsenal. You cannot bring the old weapons to this level. This is a new level. This is a new weapon. I see doors being opened. I see finances coming. I see debts being canceled. I see the grace of God being poured out like fresh oil. You're not a victim. I say you're not a victim. You're not a victim. God already buried the past. Even though others have not want to recognize, even though others have not want to admit what God has said, what God has said stands. Heaven and earth will pass, but my word will not pass. There is an identity, a new revelation of identity, a new revelation of identity. God is a God of promotion, and God is getting ready to promote. People have used you, abuse you, and misuse you, but God is a faithful rewarder. I said God is a faithful rewarder. Sometimes you have asked, this is all it is, but God is getting ready to promote. So rejoice for promotion. Rejoice, regocíjate por promoción. Promoción. Dios no mira lo que tú hiciste ayer, si hoy tú le entregaste a Dios eso. God doesn't see what you did yesterday. If today you already gave it to Him what you did yesterday, He doesn't even remember. Say, I cannot remember because you already gave it. It's already gone. It's finished. It's a new beginning. This is a new day. This is a new day. This is a new life. This is oh my God, every morning His mercies are new. Sometimes we don't believe it because of the circumstances. Every morning His mercies are new. I see a teaching anointing coming forth. Even a provocation from the Holy Spirit to go deep. You have to go deeper. Psalms 42. Deepest call us up to deeper. You got to get into the deep waters. This is the time to get deep. This is the time to know God in a more intimate way. This is the time to even begin to depend on God like never before. Because people have failed you and they're going to continually fail you. So you better learn how to depend on God in a new level. New grace, new anointing. Father, I pray for grace and anointing. Ora esta noche por unción. Ora esta noche por salud, por seguridad, por firmeza. El tiempo no ha sido perdido. El tiempo ha sido bien invertido. Dios es fiel. Dios, no hay nada que
que hagas para Dios, que Dios no haya pasado por alto. Dios se ha fijado hasta cuando has dado un vaso de agua, porque Dios conoce tu corazón. Hay gente que ha querido atrofiar tu corazón, hay gente que ha querido aplastar tu corazón, hay gente que ha querido levantarse en contra de lo que Dios ha puesto en ti, pero nunca prevalecerán, porque lo que Dios ha puesto en ti no hay nadie que lo aplaste. Aún la familia ha querido aplastarlo, nadie lo va a poder aplastar. Lo de Dios que Dios te ha dado, eso va a florecer. Yo veo una flor ahora que está floreciendo, porque el ángel de Jehová está poniendo abono y va a empezar a tener más nutrientes. Oh, veo que se está nutriendo ahora en el espíritu. Aleluya. Nútrete en el espíritu. Agárrate de esa raíz que es Cristo Jesús y estás cimentado en esa raíz. No hay nada que te pueda tumbar de ahí. No hay nada que te pueda sacar de la roca. El que está plantado en la roca, podrá venir tormenta, podrán venir diablos, pero Dios lo permite para que sepas en quién estás plantado. Hay una nueva unción, hay un nuevo nivel de entrega, hay un nuevo nivel de entrega. Entrega en la oración, entrega en el clamor. Dios te ha llamado a ser una mujer de intercesión, a meterte en lo profundo, a perderte en Dios. La sencillez del corazón es lo que Dios mira, y Dios te ha hecho un hombre sencillo del corazón. Aunque la gente no te sepa apreciar, aunque la gente no sepa reconocer lo que hay de Dios en ti, dará mucho fruto, porque todo lo que Dios planta dará mucho fruto. Yo lo declaro, I decree greater fruit. This is the year for the greatest harvest. In the next few months you're going to see breakthrough that you have not seen in years. But God will demand a new altar. God will demand a new sacrifice. What does He gonna demand? He wants my whole heart. I said He wants our whole heart, not half, not 3/4, not 90%. He wants your whole heart. You know what that means? Total dependence. You cannot give God your whole heart and you're still dependent on some old ways. No, hallelujah. Every time God was getting ready to give something new, He demanded a new altar. Abraham, I'm taking to a new dimension, but before, you got to make an altar for me. God is calling you to get into the altar. New dimension, new decrees. Hello, come on somebody. Padre, bendice a tu siervo. Yo declaro una unción fresca. Yo declaro una unción. Yo declaro gracia y favor y sabiduría. Yo declaro que el favor de Dios, los ángeles vienen con mensaje directo del trono. Los ángeles traen estrategias del trono. Los ángeles, lo que Dios ha mandado a hacer, no hay diablo ni demonio que lo pueda parar. Podrá venir a tratar de estorbar, pero eso lo que va a hacer es incrementarte la fe. Una fe que desafíe. Hasta ti mismo te va a desafiar la fe. Crece en la fe, crece en la confianza. Dios te está probando para confianza. Dios quiere ver cuánto tú confías en Él. Ya a ti no te va a mover más en la fe, te va a llevar ahora a confianza. Porque la confianza es la certeza de lo que Él ha dicho. Y cuando tú tienes esa certeza de lo que Él ha dicho, podrás hacer cosas que nunca habías hecho. Podrás tener resultados que nunca habías tenido. Verás avances que nunca habías visto. Verás gente rendida. Tus lobos van a empezar a reproducir, tus lobos van a empezar a multiplicar. Veo una iglesia que se abre en Guatemala, que van a venir gente de todos lados, van a venir campesinos, van a venir empresarios, van a venir gente humilde, van a venir mendigos, pero van a venir doctores políticos. Dios te ha llamado a moverte en una unción apostólica, a empezar a despertar esa unción, ese manto se despierte, esa columna ahora mismo, Padre, márcalo. Y la Biblia dice que siempre son mejor dos que uno. Sí, amén, aleluya. Porque cuando uno se afloja, el otro lo aguanta. Dios te ha llamado a caminar con el Espíritu Santo. The Bible says there are two better than one. You got your comforter. Learn how to lean on Him. Learn how to call upon Him. Learn how to depend on Him. Oh, man will fail you, but the Holy Spirit will never fail. God wants to reveal Himself in a new dimension of the Holy Spirit. You got to pray in tongues like never before. I never could wake up at 4 o'clock, 3 o'clock in the morning. And tell God, you calling me for 3 o'clock in the morning? Well, you got to give me the grace. Amen. It started 6-8 months ago. I never stopped. You got to be up at 3 or 4 o'clock in the morning. Suelta todo yugo, mujer. Suelta toda carga. Pudre todo yugo, Espíritu Santo. Pudre toda carga. Quiebra toda maldición de corazón, enfermedades.
Quiebra ahora mismo toda vena que esté bloqueada ahora mismo. Rompe toda religión y toda maña diabólica. Rompe, Padre, ahora en el nombre de Jesús. Padre, activa los dones de milagros, activa los dones evangelísticos, activa los dones de sanidad, activa la palabra profética, activa el don de interpretación de lenguas. Padre, activa este varón. Rompe toda palabra de maldición que lo marcó desde su niñez. Rompe toda palabra de maldición, de rechazo desde la niñez. Pudre ahora toda maldición que no siga más perturbando, Padre, el doble ánimo, la doble mente, la falta de identidad. Márcalo, Espíritu Santo, ahora en el nombre de Jesús. En nombre de Cristo, para gloria de tu nombre y para vergüenza del enemigo. Profetizo un nuevo comienzo. Suelta la religión, suelta la mala enseñanza, suelta las doctrinas de demonios, suelta el abuso del pasado, suelta haber sido víctima del diablo. Va a llegar el momento que te vas a reír del diablo, te vas a reír de las maldiciones, te vas a reír de lo que sucedió en el pasado, porque escucha, lo que haya pasado en el pasado, Dios lo va a tornar, Dios va a sanar, y eso te va a llevar a liberar a mucha gente que están ahí ahora donde tú estuviste en vida. You can never be so effective to deliver somebody unless you have been there before. So you gotta understand that God has allowed you to go through so you can be more effective to go and deliver those are still there. That might not even be able to make it, but you made it. Now God wants to take you there to deliver the people that are there. God has called you to be a deliverer. Un libertador. Dios te ha llamado a ser un libertador, a ser una libertadora. Deja de ser un codependiente y métete más en la presencia de Dios. Métete más a que Dios te queme la carne, que Dios queme el pellejo, que Dios queme la cochinada, quema la inmundicia, quema la flojera, quema, Padre, quema todo el residuo de pecado, cochino del diablo. Saca toda pudrición, saca toda costra, saca la costra de la religión, saca la costra de las doctrinas demoníacas, sácala, quémala, Padre, quema, aunque duela, quémalo, aunque duela, métele candela, aunque duela, quémalo, Padre. ¿Sabes qué va a suceder? Que si tú no lo crees y no lo tomas, va a venir uno más fuerte que tú, se lo va a llevar, y después te vas a quedar ahí refunfuñando que otro se lo llevó, porque Dios te lo dio, tú no lo quisiste coger. See, if you don't take it, somebody more violent than you then will take it and run away with it, and then you're going to say, oh, I missed it. Well, somebody more violent took it. That's why you got to be aggressive. Take what God has offered you and run with it. In the name of Jesus. God bless you. Amén. Gloria a Cristo. Un momentito de silencio. Aquí estamos todos los lunes y sabemos que el apóstol Xavi va a viajar. Si podemos comprometer unas 3 personas diariamente a orar para que Dios lo use, antes vidas sean bendecidas, sean tocadas de parte de Dios y